Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Lina Escobar y viene a compartir la conferencia Rechazo, sanando la herida de tu niño interior. Lina Escobar es Master Coach con más de 12.000 horas de experiencia en acompañamiento personalizado. Coach de vida, coach ontológico, coach de liderazgo también y especialista en bioneuroemoción, proyecto sentido y terapia transgeneracional. Antes de dar paso a nuestra invitada de hoy, vamos a informaros de la celebración de la primera Feria Salud y Conciencia los días 1 y 2 de diciembre en el recinto del IFA de Alicante, en España, con más de 140 expositores y 50 conferencias muy interesantes. Si quieres más información, puedes entrar a la web www.feriasaludiconsciencia.com. Para participar en directo y hablar con nosotros, como siempre os digo, podéis utilizar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla, haciendo vuestras preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo: poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Vamos a dar paso ya a nuestra invitada, a Lina Escobar, y la conferencia Rechazo, sanando la herida de tu niño interior. Lina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola John, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación. Pues muchísimas gracias, te cedo la palabra cuando quieras, así que todo tuyo. Gracias. Vamos entonces a comenzar con nuestra conferencia, de las cuales hablamos hace algún tiempo en otra conferencia en este mismo canal. En esa transmisión hablamos sobre nuestras 5 heridas, hicimos un resumen de cuáles son ellas, cuáles son sus máscaras y cuáles son las formas en las que podemos identificar si tenemos alguna de estas heridas. En la ocasión de hoy, lo que queremos es profundizar sobre la herida de rechazo, que es una de ellas y es una de las más comunes. Yo creería que casi todos las tenemos. Todo el mundo tiene una herida de rechazo, ya sea real o simbólica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar sobre el origen de esta herida, para que cada uno se vaya identificando, a ver si de pronto la tiene, y al finalizar les voy a dar unos tipsitos sobre cómo empezarla a sanar. Entonces, lo primero es que la herida de rechazo, como todas las heridas de la infancia, son heridas que se crean entre el primer año y el séptimo año si son heridas. Si son heridas heredadas, pues entonces nacemos con ellas. Entonces, digamos que ahí ya tendríamos una forma de identificarlas. Y es que primero tendríamos que mirar si heredamos la herida, es decir, si viene de nuestros padres y nosotros de alguna manera como que recibimos esa información en el vientre materno y ya nacemos con una impronta de rechazo. Esa sería una herida de rechazo heredada. La otra forma sería la herida adquirida. Y esta herida adquirida podría ser una herida que se formó por un rechazo real o por un rechazo simbólico. El rechazo real puede haber ocurrido porque tal vez ese bebé que estaba a punto de nacer no era un bebé deseado o no era un bebé que estaba programado, no era un buen momento para esa mamá tener ese bebé. Entonces tal vez esta mujer no estaba lista para tener ese hijo, para traerlo al mundo, y eso le generó mucho miedo. Eso digamos que ya puede haber generado esa impronta de rechazo, y esto no tiene nada que ver con que el niño o la niña no sean amados. Una cosa es que no hayan sido planeados, no hayan sido aceptados en el primer momento, pero esto no quiere decir que se bebe amados más adelante. Lo importante es que si nosotros reconocemos nuestra herida de rechazo, eso nos va a permitir entender muchos condicionamientos de nuestra vida y también nos va a permitir avanzar en ciertas áreas, porque pues cuando nacemos con estas improntas tenemos ciertas condicionantes que no nos permiten crecer como deberíamos. Además, porque si hablamos en términos del alma, el alma tiene unas tareas en esta experiencia física. Y cuando las personas nacen o adquieren sus heridas de rechazo, de alguna manera esas almas tienen una tarea de venir a trabajar la aceptación, de venir a trabajar el merecimiento, el reconocimiento, el pertenecer a. Entonces, esas almas tienen esa tarea
y de alguna manera, ya sea consciente o inconscientemente, eligen esos padres rechazadores para poder tener esa experiencia de rechazo y poder entonces venir a recuperar los recursos de aceptación. Por eso entonces es una cosa muy importante aclarar que estos padres que generan rechazo en estos niños no son culpables. Digamos que el hecho de identificar la herida no nos hace víctimas de nada ni de nadie y tampoco nos hace jueces de nada ni de nadie. Es decir, nosotros no identificamos heridas para juzgar a nuestros padres, para enojarnos, para ponernos en contra de ellos, todo lo contrario. Esto es lo que nos debería es servir para elevar nuestros juicios, ver inocencia en nuestros padres, porque de alguna manera ellos también son o fueron niños heridos, que también fueron rechazados de alguna manera, y que tal vez yo estoy teniendo una tarea amorosa de repararme yo, y al repararme yo estoy reparando también a mis padres. Entonces muchas de las heridas que heredamos, las heredamos con ese sentido, es un sentido reparador, y entonces lo bonito de esta tarea es que cuando yo me sano, casi que inmediatamente estoy sanando a mis padres, si ellos también tuvieron estas heridas. Entonces, para resumir esta primera parte, el origen de la herida viene o transgeneracional, es decir, heredado por la familia, por nuestros padres, o puede ser adquirida. Y adquirida puede ser adquirida de dos formas. Una forma es simbólica, otra forma es real. Simbólica es que el rechazo fue, tal vez no fue directamente un niño rechazado, es decir, no fue una persona a la que literalmente le dijeron no te queremos en nuestra vida, como alguien que de pronto haya sido entregado al nacer a otra familia, o que haya sido regalado, que haya sido dejado, que haya sido abandonado. Ese sería un rechazo real. Un rechazo simbólico es aquel que ocurre cuando de pronto la mamá se enteró que estaba embarazada y de pronto en ese momento tuvo un pequeño pensamiento, micropensamiento de no estoy lista, tengo miedo de tener este bebé, no es el momento, no quiero, tengo susto de esta responsabilidad, no me siento preparada, y todos esos pensamientos, digamos que se resumen en una creencia poderosa que yo la llamo el miedo asociado a la existencia. Es decir, es un miedo de la madre asociado a la existencia de ese nuevo ser. Y entonces este miedo hace que esa mamá sienta un rechazo inicial, aunque después pueda haber empezado a aceptar y amar mucho a ese bebé. Entonces digamos que ahí ya queda como un poquito más claro cuál es el origen de esta herida. Ahora, cuando nosotros podemos identificar que tenemos esta herida, que la pudimos tener, entonces lo que sigue es empezar a aceptarla, ¿no? A reconocerla en mí, a decir, bueno, listo, acepto que tengo esta herida y acepto que de alguna manera la tengo porque mi alma viene a sanarse y mi alma viene a recoger un recurso que es la aceptación. Entonces acepto con amor esta tarea y me hago responsable de la tarea de aceptación, empezando primero por mí, ¿no? En la autoaceptación, luego empezando a aceptar mi historia tal y como ha sido, sin juzgarla, sin querer cambiarla, aceptación de mis padres porque de alguna manera yo los elegí de esa forma para yo poder tener ese aprendizaje y poder venir a adquirir esos recursos que vine a adquirir. Entonces casi que es como una tarea de perdón, ¿no? Asociada a la aceptación, va muy de la mano con el perdón y con el amor incondicional. Ahora les voy a hablar entonces de una característica muy y clave para identificar si puedo tener esa herida de rechazo que tal vez no está incluida en la que menciono anteriormente, que tiene que ver con el rechazo literal, cuando de pronto la madre iba a tener a ese bebé y no estaba preparada para tenerlo. Puede ocurrir que si yo soy el hijo mayor de un clan y nací mujer, voy a nacer con esta impronta de rechazo. ¿Por qué? Porque a nivel del cerebro reptiliano, todos los hijos mayores, desde el inconsciente familiar, son deseados hombres. Es decir, siempre se prefiere que el hijo mayor, desde el inconsciente familiar, sea hombre, porque se supone que si el hijo mayor es hombre, es el que va a hacer que los hermanos menores sobrevivan y que tengan como más posibilidades de llevar a cabo sus vidas de manera exitosa.
Entonces, desde la antigüedad siempre se ha quedado grabado en nuestro inconsciente reptiliano que el hijo mayor sea hombre. Entonces, cuando el hijo mayor nace mujer, de alguna manera esta persona nace con una impronta de rechazo. Es decir, que ahí habría otra clave que nos podría dar pistas de que tenemos esta herida. Ahora voy a hablarles un poquito de cuáles serían las señales que nos pueden indicar que tal vez tenemos esta herida y que tal vez no la podemos identificar claramente en el momento de nacer porque de pronto no tenemos mucha información de cómo nacimos, de cómo nos deseaban, si de pronto en el primer momento cuando nuestra mamá se enteró que estaba embarazada, tal vez no nos deseó, pero no nos cuenta esa verdad porque de pronto puede ser doloroso. Entonces, digamos que a veces no tenemos esa información. Entonces, la pista para empezar a entender si de pronto tenemos esta herida es el comportamiento que tenemos a lo largo de nuestra vida y es, por ejemplo, un comportamiento huidizo. Somos personas que le huyen a los conflictos, que les cuesta dar la cara, que les cuesta enfrentar las situaciones y sobre todo si implican enfrentarte a alguno de tus miedos. Entonces, si esto te va a poner como en una zona incómoda en la que vas a tener que hablar con personas a las cuales les tienes miedo, o si de pronto esa situación pide mucho de ti, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tender a huir, a evadir estas situaciones y también vamos a tener una tendencia a escondernos, a no dar la cara, a no decir la verdad. Por ejemplo, quedamos de ir a una reunión, decimos que sí vamos a ir, pero no vamos. Y nunca decimos por qué no fuimos, no nos disculpamos, no llamamos a decir que no vamos a ir, ni siquiera a dar una excusa. Eso en el peor de los casos. Hay casos en los que sí, llamo a dar excusas, me invento algo para no ir, pero realmente lo que no quiero es exponerme al rechazo. Digamos que ese es el fondo de todo, y es que me quiero salvar de algún rechazo. Entonces, para salvarme del rechazo, lo que hago es evadir situaciones que me pongan en peligro de ser rechazada. Entonces, esa es una de las características. Otra es una sensación de que no encajo, de que soy muy diferente a los demás miembros de mi familia, de que soy el bicho raro, de que soy como la oveja negra o de que soy como el raro de la familia, que no encajo en ningún lado. Esa es una sensación típica de aquellas personas que tienen la impronta de rechazo. Entonces, si de pronto te vas identificando con esto, ya vas viendo por ahí que podrías estar ante una herida de estas. Otra de las claves es que todo el mundo te dice que eres muy raro o que cuestionan tus actitudes. Es decir, que tienes tendencias a llevarle la contraria a todo el mundo. Una característica muy típica de la persona con herida de rechazo, como también una otra característica muy común es aquella en la que las personas tienden a como que se transforman dependiendo del entorno que tienen. ¿A qué me refiero con esto? A que si una persona, por ejemplo, no le gusta el fútbol, pero está metido en un ambiente o en un entorno de fútbol, pues termina metiéndose en ese mundo y termina gustándole el fútbol para encajar en ese mundo. O si es una persona a la que no le gusta, por ejemplo, el baile, pero está en un entorno donde todo el mundo baila, termina como mimetizándose en ese mundo y metiéndose también en el mundo del baile solo para encajar con cualquier tema. Es decir, que es una persona que, dependiendo de la etapa de la vida en la que por la que esté pasando, como que se va transformando en el mundo que lo va rodeando. Pero digamos que esto va asociado mucho al no conocerse. Como no se conoce, como no sabe quién es y por lo tanto no se ama y no se acepta porque no sabe realmente quién es, pues entonces como que se va transformando en lo que su entorno le va pidiendo para poderse ir aceptando o poder ir permitiéndole a los otros esa aceptación. Pero entonces digamos que esto nos hace mucho daño porque pues terminamos siendo lo que realmente no somos. Lo importante de esto es que cuando lo identificamos y somos conscientes de que tenemos esta herida, pues ya podemos de alguna manera ser más empoderados en estas situaciones y poder identificar si esas formas que yo tomo para encajar en los distintos medios sociales en los que me muevo son realmente partes de mi personalidad
o si simplemente estoy utilizando estas formas de adaptación para sobrevivir en esos grupos a los que quiero pertenecer, porque realmente estoy buscando sí o sí pertenecer a algún lado, porque de alguna manera al nacer con esa impronta siento que no pertenezco a este mundo, que no pertenezco a esta vida. ¿Listo? Otra de las características de la persona con una herida de rechazo es una persona que se sacrifica demasiado por los otros. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez es una persona que deja de comerse algo que le gusta para que otra persona se lo coma, que siempre escoge el pedazo más pequeño del pastel, que siempre se incomoda para que otros se acomoden, que siempre trata de ocupar el menor espacio posible para que los otros ocupen el espacio que les corresponde. Es decir, son personas que se hacen siempre en el rincón, que se hacen en el borde de la silla, que se incomodan para que otros se acomoden o que de alguna manera como que sacrifican su propio bienestar por el bienestar de los otros. Esto es muy común en las personas con herida de rechazo. Lo mismo que el desarraigo por lo material. Esta es otra característica que es muy, digamos que es caracteriza mucho a las personas con herida de rechazo, y es que no les importa mucho lo material, entonces les cuesta mucho salir de compras. Como que cuando tienen que irse a comprar algo, a darse un gusto, a darse un lujo, a darse un regalo, les cuesta hacerlo. Y de alguna manera como que se autoengañan, se dicen mentiras a ellos mismos diciéndose, no, no me interesa eso, no me gusta lo material, yo así estoy bien, yo como estoy bien, me conformo con lo que tengo. Y digamos que está bien si realmente esta persona no lo hiciera porque realmente no quiere incomodar al resto del mundo. Pero el fondo es ese, es que de alguna manera al no pretender querer nada ni desear nada más allá de lo que tiene, como que evita ser incómodo para el mundo y eso hace que no lo rechace. Pero de alguna manera, no darse gusto, no valorarse, no entregarse lo mejor, también es un autorrechazo, que esa es como la paradoja de la herida de rechazo que la mencionaré en un ratico. Entonces, bueno, ¿qué otra característica de las personas con esta herida? El no merecimiento. Es una de las más notorias y es la persona que siente que no merece lo mejor. Entonces, un ejemplo de eso podría ser una persona que siempre que se va a comprar algo, pues entonces busca o lo más barato o lo que esté en promoción o lo que esté en saldos o de pronto pues la diferencia, no está mal hacerlo, no está mal comprar en saldos, no está mal comprar con descuentos, pero si siempre el patrón es que para uno lo peor y para el resto lo mejor, o dejo siempre de último mi gusto, primero le compro regalos a todo el mundo y lo último que compro es para mí y lo que sobre es para mí. Entonces, digamos que estaríamos ante un no merecimiento, por lo tanto, esta persona podría estar ante una herida de rechazo. Entonces, es muy común que sintamos que la vida nos da demasiado y que le digamos a la vida que no, cuando realmente estamos recibiendo mucho. Y esa es una característica del no merecimiento, ¿no? Es que la vida nos da y nosotros lo que hacemos es que decimos, no, 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 es demasiado. Nos sentimos comprometidos cuando nos dan regalos, cuando nos dan cosas costosas, quedamos sintiéndonos como en deuda, como que no nos sentimos cómodos recibiendo del mundo. Entonces, eso es como un autorrechazo. Al rechazar los regalos que me entrega la vida, de alguna manera estoy diciéndome a mí mismo que no me lo merezco y me estoy autorrechazando. Entonces ahí estaría, digamos que enfrente de la paradoja del rechazo. Otra cosa que es muy característica de las heridas de rechazo es la persona que pospone, posterga, como que procrastina mucho, porque esto es una forma de evadir. Cuando yo evado tareas, cuando yo evado responsabilidades, cuando yo evado cerrar ciclos, cuando dejo cosas pendientes, dejo trámites sin terminar, dejo vueltas del carro sin resolver, dejo temas del pasado sin cerrar, sin aclarar, sin perdonar, sin agradecer o sin recoger el aprendizaje de ellos, de alguna manera estoy evitando, estoy evadiendo, estoy no dando la cara ante esa situación y eso digamos que ahonda más mi herida de rechazo. Entonces,
una tarea importante en ese punto en particular sería, para empezar a sanar nuestra herida, sería empezar a cerrar ciclos pendientes, a cerrar situaciones pendientes, a empezar a resolver aquellos temas que quedaron sin resolver y que así se quedaron en el pasado. Porque de alguna manera eso como que nos ancla al pasado y no nos permite avanzar. Y además hace que esa herida siga abierta, porque pues es como que me hago rechazable cuando de alguna manera no cierro ciclos en mi vida, cuando los dejo abiertos. Y lo hago como con el sentido inconsciente de no avanzar porque le tengo miedo a conocer mi luz. Entonces, cuando empiezo a cerrar esos ciclos, empiezo a dar pasos hacia adelante, empiezo a darme cuenta que tengo una luz en mi interior poderosísima y empiezo a perderle el miedo a encontrar esa luz en mí. Entonces, bueno, ahí les estoy dando más o menos unos datos importantes sobre cómo pueden ir identificando si tienen una de estas heridas o esta herida en particular. También es importante otra característica y es que todo lo toman personal. Las personas que tienen la herida de rechazo siempre sienten ataque de todo y de todos. O sea, cualquier cosa que uno le diga a una persona con una de estas heridas va a tomarlo en contra suya y siempre va a reaccionar a la defensiva. Eso digamos que si la persona está viviendo su herida desde el lado del rechazado, porque cada herida se puede vivir desde la dualidad. Tú la puedes vivir desde el lado rechazado o desde el lado rechazador. Entonces, tú puedes estar en momentos de tu vida recibiendo información y sintiéndola como ataque, sintiéndola como agresiones, sintiéndolas como un cuchillo que te atraviesa y sintiéndote muy ofendido y respondiendo a la defensiva por este ataque, obviamente, porque no eres consciente y no sabes cómo va a reaccionar. De la forma en la que uno se va a sobrevivir es reaccionando a la defensiva. Esto cuando vives tu herida desde el lado del rechazado, pero cuando vives tu herida desde el lado del rechazador, entonces allí habrían otras características y es una persona que se queja demasiado de todo lo que ocurre en su vida. O sea, está en constante queja y además le ve el pero a todo, como diríamos en Colombia, le ves el pero a todo le ves la mancha negra, a todo le ves algo que criticarle, estás en modo crítica constante, lo cual, pues si hablamos de la conciencia de unidad y recordamos que somos uno con todo y que si yo agredo a alguien que está enfrente mío, realmente me estoy agrediendo a mí mismo, pues entonces en el mismo sentido, si yo veo peros en otra persona, en otra situación, en otra cosa, si yo veo peros en todos lados, si yo veo crítica en todos lados, si yo critico todo lo que me rodea o a todo le veo un punto de crítica, pues de alguna manera lo que estoy haciendo al criticar eso que está allá afuera es criticarme a mí mismo. Entonces estoy de alguna manera viviendo la paradoja del rechazo y es, o la vivo cuando yo soy quien recibe el supuesto rechazo, que es una percepción errónea, pero es una percepción válida cuando tenemos la herida, o voy a vivir mi herida desde el que rechaza, desde el rechazador, que en últimas es lo mismo, porque cuando tú rechazas, pues te estás rechazando a ti mismo. Entonces es ahí donde se empieza a vivir y a evidenciar la paradoja. O sea, ya saben que cuando interviene el ego en esto, es cuando empieza a aparecer la máscara de la herida, que es como el mecanismo de supervivencia que utilizamos quienes tenemos esta herida para poder evitar el rechazo a toda costa. Porque cuando somos inconscientes de nuestra herida, pues lo que queremos es evitar el rechazo. Pero entonces, ¿cuál es la paradoja? La paradoja es, quiero evitar el rechazo, pero me vuelvo rechazador y me autorrechazo. Cuando quiero evitar el rechazo, lo que hago es que me vuelvo rechazador, pero a la vez me estoy autorrechazando. Entonces, ¿cuál es la máscara de la herida de rechazo? La máscara sería el huidizo, el evasor, la persona que no da la cara, la persona autosaboteadora y la persona que no tiene merecimiento. Esas serían las máscaras posibles de una persona con este tipo de heridas. Entonces, si de pronto tiendes a huirle a las situaciones, si de pronto tiendes a evadir, si te cuesta contestar el teléfono,
si te cuesta ir a reuniones sociales, si te toca casi que obligarte a ir a esos espacios muy concurridos, si te cuesta anclarte a relaciones, porque es que una relación te ancla y te va de alguna manera a arraigar, y una persona con esta herida no se puede arraigar porque necesita ser libre para huir. Entonces, no se va a arraigar a nada, no se va a pegar a nada, porque necesita estar disponible para huir en cualquier momento para salvarse del rechazo. Entonces, digamos que con estas herramientas ya podemos ir entendiendo mucho mejor si de pronto tenemos esta herida en nuestra vida. ¿Para qué nos sirve tener la idea de saber si tenemos la herida o no? Para luego empezar a trabajar en ella, para empezar a sanarla. Entonces vamos a ver algunos ejercicios que les voy a compartir para empezar a trabajar la sanación de la herida. Pero entonces lo importante es, resumen, identificar las máscaras, identificar qué tipo de máscaras estoy utilizando. Muchas veces puedo tener épocas en las que me vuelvo huidizo. Puedo tener otras épocas en las que he sido evasor o puedo tener épocas en las que he sido autosaboteador. O mucho no merecimiento, lo he experimentado constantemente. Entonces digamos que esas máscaras se van rotando porque ahí es donde interviene el ego y el ego se va disfrazando de diferentes formas como para que no lo detectemos y él pueda filtrarse y pueda hacer de las suyas. Entonces lo importante es primero el acto de conciencia de reconocer que tengo esta herida. Segundo, el acto de amor de asumir la responsabilidad de sanarla. Tercero, perdón y compasión por nuestros padres, porque si bien es cierto que la herida viene de ellos, porque o la heredamos o ellos la produjeron, pues ellos también son inocentes, porque son unos niños heridos que tal vez nunca sanaron sus heridas. Entonces, pues no saben cómo hacerlo, no supieron cómo enseñarme a sanarme yo, y yo estoy aprendiendo, además que es mi tarea de alma, sanar. Y luego vendría el paso de empezar a actuar, pasar a la acción para sanarme, para empezar a avanzar. Porque obviamente, pues si yo soy una persona que tiende a evadir, a huir, a no dar la cara, a postergar, a procrastinar, a autosabotearme, a no merecer, a no aceptarme y a no amarme, pues obviamente esto no me va a permitir lograr el éxito en mi vida. Y yo necesito de estas herramientas, de todas, de lograr todo, de lograr limpiar todo esto de mi vida para empezar a avanzar, para empezar a lograr las metas que realmente me he propuesto como ser humano en esta experiencia física, pero también como alma. Entonces, importante reconocer que el alma de las personas que tienen este tipo de herida vienen a buscar un recurso. El recurso que vienen a buscar es el recurso de la aceptación, el recurso del merecimiento y el recurso del amor incondicional. Entonces, ¿cuál es la emoción? Ya hemos hablado como de las ideas, de las condiciones, de las acciones, de los comportamientos de una persona con herida de rechazo. Pero ¿cuál sería la emoción que experimenta una persona como esta? Pues la emoción, yo digamos que también tengo esta herida y la he experimentado mucho tiempo y la he trabajado mucho en mí y pues en mis clientes de coaching. Y una forma que encontré de definir la emoción de una persona con este tipo de herida es la emoción que podría sentir alguien que no fue invitado a una fiesta, pero que llegó a la fiesta. Llegaste a una fiesta sin ser invitado. ¿Cómo te sentirías en esta fiesta? Obviamente sentirías que estás en el lugar equivocado, obviamente sentirías que no encajas, obviamente tendrías ganas de ocupar el menor espacio posible, también querrías llamar la atención lo menos posible. Por eso una persona con una herida de rechazo trata de pasar desapercibida. Es una persona que pocas veces llamará la atención y no lo va a querer hacer. Le va a costar llamar la atención. De hecho, busca lo opuesto, busca no llamar la atención, pasar desapercibido. Tan desapercibido que podría ocurrir, ¿no? Y puede que a todos nos ha pasado, si tenemos este tipo de heridas, que a veces como que nos ignoran, como que estamos haciendo fila para hacer algún trámite en algún lado y como que atienden a todo el mundo menos a uno. Posiblemente si eso nos pasa es porque tenemos este tipo de heridas, porque procuramos ocupar tan poco espacio, procuramos estar tan poco presentes porque no merecemos estar acá, porque no fuimos invitados,
que casi que nos volvemos invisibles y entonces la gente como que no nos ve, ¿sí? O no se acuerdan de nuestro nombre, a la gente se le olvida fácilmente el nombre, de nuestro nombre, o si de pronto estuvimos en algún grupo, como que la gente del grupo no nos recuerda con facilidad, ¿sí? O sea, como que nos hacemos tan invisibles que somos poco recordables. Llamamos tan poco la atención que no nos reconocen y que ni siquiera se acuerdan bien de nosotros. Eso es muy, muy común de este tipo de personas. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo empezar a sanar. ¿Listo? Yo creo que ya con estas pistas ya tenemos mucho más claro si por algún ladito tenemos como rasgos de esta herida. Ahora vamos a hablar de cómo sanarlos. Entonces, ya hablamos de los recursos que busca el alma, ¿no? La aceptación, el merecimiento y el amor incondicional. Y reconocimiento, obviamente. Entonces, lo importante de la sanación de las heridas es que debe hacerse a 3 niveles. Al nivel pensamiento, a nivel emoción y a nivel acciones. A nivel de pensamiento, entonces lo primero que habría que hacer es empezar a tener pensamientos de autoaceptación. Y estos pensamientos yo siempre los menciono a 3 niveles. El primer nivel sería la aceptación de mi ser tal y como es, sin querer cambiar nada de lo que soy. Obviamente esto no quiere decir que yo me resigne a ser como soy, ¿no? Porque resignación es del ego. Resignación es, me tocó ser así y como que lo que siento es que no tengo salida y que me toca, como que me paralizo con una sensación de miedo. Cuando tú realmente aceptas, estás parado en el amor. Es decir, que amas como eres, así realmente no sea lo que tú quisieras ser, amas y abrazas lo que hoy eres. Entonces ese sería el primer nivel de aceptación y es empezar a amarte tal y como eres, porque ese es inclusive el primer paso para empezar a transformar eso que eres en algo diferente. El primer paso es amar lo que eres. Lina, Lo recordad segundo, simplemente, perdona, quedan 2 minutos para acabar conferencia. Gracias. perfecto. Entonces, lo segundo sería empezar a aceptar tu historia, es decir, toda tu historia, toda tu historia, como haya sido, así haya sido dolorosa, así haya sido un camino largo y tortuoso, pero de alguna manera es tu vida, es tu historia, entonces hay que amarla, hay que aceptarla tal y como fue. Es necesario entonces que tú lo expreses, que lo escribas, que hagas tu línea del tiempo y que identifiques esos puntos de tu vida que han sido puntos maestros y empieces a decirles que los amas y que los aceptas tal y como han sido hasta ahora y que hasta ahora y que a partir de ahora te vas a permitir transformar eso en una vida totalmente diferente. Y el tercer nivel sería aceptar tu presente. Como sea como esté siendo tu presente, es perfecto para ti, porque de alguna manera te está permitiendo reconocerte, amarte y valorarte. Entonces es importante amar tu presente tal y como es. Eso a nivel de pensamiento. A nivel de emoción, entonces es transformar la emoción de no fui invitado y me siento mal de estar acá por una emoción de no fui invitado a esta fiesta, pero me la voy a gozar. Voy a hacer lo mejor que pueda porque así yo no haya sido invitado, tengo todo para disfrutarme de esta fiesta. Entonces esa sería la emoción que debemos empezar a experimentar. Y en cuanto a la acción, yo siempre recomiendo los 4 acuerdos y es empezar a trabajar en no tomar nada personal, empezar a trabajar con ese primer acuerdo y es empezar a darnos cuenta, ser consciente de que cada que yo me dicen algo y lo tomo personal, estoy ante mi herida. Si yo lo hago consciente, entonces puedo empezar esa información y empezar a poner una barrera entre lo que me dicen y lo que yo interpreto desde mi herida y me paro al otro lado, en el lado de alguien que no está rechazada. ¿Cómo lo interpretarías? Entonces me pongo 2 baldosas, una en la que está la persona rechazada, la que no se acepta y no se ama, y otra baldosa en la que está la persona que se ama incondicionalmente y se acepta tal y como es. ¿Cómo lo interpretaría esa persona desde la baldosa del rechazo esa situación y cómo la interpretaría esa misma persona, pero parada en la baldosa de la aceptación, esa situación? Eso a nivel del primer acuerdo. El segundo acuerdo es dar siempre lo mejor. Dar siempre lo mejor y eso te garantiza que siempre te va a ir bien. Entonces, que tu éxito no dependa de la opinión de nadie, porque tú siempre vas a dar el 100%. Entonces, las opiniones son percepciones individuales, pero no tienen nada que ver contigo.
Si alguien te dice no, no tiene nada que ver contigo, es una percepción de esa persona, pero no tiene nada que ver con lo aprobable o no que seas. Entonces, el primero que debe aceptarse eres tú a ti mismo. Y cuando lo haces, cuando das lo mejor, porque siempre irás a la fija. Dando lo mejor, ya no vas a basar tu éxito en las opiniones de los demás. El tercer acuerdo sería honrar tus palabras. Yo siempre lo defino más bien como ser coherente, es decir, que tus pensamientos, emociones y acciones siempre vayan en la misma dirección. Y esto te va a garantizar autoaceptación. Cuando tú te autoaceptas, pues vas a vibrar en aceptación y vas a percibir más aceptación de tu entorno. Y el último acuerdo sería no supongas. Cuando suponemos nos mentimos y eso es una forma de rechazo. Entonces, si yo evito el suponer y en lugar de suponer doy la cara, me enfrento y dejo de evadir y enfrento la situación preguntando las dudas que yo tenga, pues me voy a evitar una mentira y un autoengaño. Entonces, esta sería como una manera de empezar a sanar. Es un trabajo profundo, hay que trabajarlo constantemente. Todos los días tenemos experiencias de rechazo que nos están dando la oportunidad de sanarnos. Entonces yo los dejo con esta frase para empezar a responder sus preguntas y la frase sería, si no estabas invitado a esta fiesta, pero ya estás aquí, pues entonces aprende a disfrutarla, aprende a amarla y aprende a aceptarla. Eso sería. Pues Lina, vamos a pasar al turno de preguntas. Pero antes vamos a hacer un pequeño recordatorio, informarte de la celebración de la primera Feria de Salud y Consciencia los días 1 y 2 de diciembre en el recinto del IFA en Alicante, en España, con más de 140 expositores, 50 conferencias también muy interesantes. Si quieres más información, entra en www.feriasaludyconsciencia.com. Vamos a pasar en este caso a las preguntas que nos han ido llegando de diferentes espectadores. Sonia Andrés Robledo desde Chile nos dice: hoy surgió en el chat un caso de un joven de 18 años que solo se alimentaba de leche y galletas. Es retraído y sin amistades. ¿Qué es lo que viene a sanar? Bueno, pues yo le diría a esta persona que nos pregunta que lo primero sería empezar a preguntarnos qué le impide a esa persona tener ese tipo de conducta. Porque si esta persona está bien así, pues si no le afecta para nada su vida ni su salud, pues no habría que buscar más allá, porque realmente pues lo que uno hace es que cuando se está presentando un patrón negativo, un condicionamiento negativo, un miedo, una situación limitante, pues es ahí donde uno busca realmente esa situación, qué oportunidad me está dando para sanarme. Pero si realmente esta situación no le impide nada a esta persona, pues entonces yo creo que no habría que profundizar mucho. Lo que sí te podría decir es que de pronto, si come tan poquito y tiene muy bajo peso, podríamos estar ante una herida de rechazo, porque una de las características físicas de la herida de rechazo es una persona que trata de ocupar poco espacio. ¿Y cómo lo hace? Pues comiendo muy poco para estar muy delgado, muy pequeño, casi anoréxico. Entonces, si esta persona come tan poco porque realmente quiere estar muy delgado y está ocupando demasiado espacio, estaríamos ante una herida de rechazo. Continuamos con la siguiente pregunta. Janet Jane, desde Perú. Mi expareja me amenaza con destruirme y se mete con mi hijo a fastidiarlo por estas redes sociales. Nos dice: mi expareja es obeso, se burla de mi hijo por ser delgado. ¿Qué debe sanar? Bueno, tu hijo también podría estar sanando una herida de rechazo, pero habría que ver si de pronto esta herida la heredó de ti y de su padre, ¿no? Porque normalmente ocurre que cuando tenemos padres con ese comportamiento agresivo, con ese comportamiento de alguna manera de crítica o de rechazo hacia sus hijos, quiere decir que esta persona está viviendo la herida de rechazo desde el lado de la dualidad del rechazador, ¿sí? Y tu hijo la está viviendo desde el rechazado. Pero entonces estaríamos ante un árbol genealógico de personas con esta herida que se la van heredando de generación en generación hasta que alguno de ellos despierte, se haga consciente y empiece a trabajar y a sanar la herida.
Al sanarla, si este niño la sanara, pues entonces estaría sanando a sus padres. Pero si el niño, por ejemplo, todavía no tiene más de 14 años, quien debe asumir la responsabilidad de sanar la herida son los padres. Y en este caso la madre, que es como la más consciente porque es la que está conectada con nosotros. Vamos a continuar con Daniela Gutiérrez desde España. Mi madre no puede andar, le duele mucho la pierna izquierda, le han hecho de todo y no le encuentran nada. Ninguna medicina funciona, puede ser un tema emocional o que viene a sanar o reparar. Nos dice, el aspecto Asperger puede ser algo del árbol transgeneracional. Mi hermano lo tiene y nos dimos cuenta a sus 37 años. Bueno, digamos que el tema de esta conferencia en particular no es sobre la sanación de las enfermedades, pero lo que te puedo decir es que cuando nos están molestando las piernas, tiene mucho que ver, sí tiene que ver con algo emocional. Todas las emociones, todas las enfermedades físicas, todos los síntomas físicos tienen que ver con un origen emocional, es decir, con una emoción no gestionada o con una lucha interna emocional. Y en el caso de las piernas, siempre tiene que ver con movimiento y con traslado. Es decir, que si esta persona está experimentando dolor en su pierna, tiene que ver con algo, una incoherencia entre lo que hacia dónde quiere ir, pero no puede irse. Quiero ir hacia algún lado, pero no puedo. O tengo que ir a algún lado, aunque no quiero. Entonces, una forma de solucionar ese tema podría ser encontrar la coherencia. Es decir, si esta persona está yendo a algún lado sin querer, pues una forma de solucionarlo sería empezar a ir a ese sitio al que tiene que ir con amor, deseando ir, motivándose de alguna manera positiva. Eso sería una. La otra es encontrando coherencias. Si de pronto está queriendo ir, pero no puede, entonces la solución sería buscar la manera de ir hacia donde quiere ir o buscar la manera de quedarse donde está inconforme desde el amor y desde la aceptación. Aymara desde Chile. ¿Qué tiene que sanar una persona autista? Sé que hemos comentado que no versa la conferencia, pero bueno, muchas personas tienen este tipo de inquietudes. No sé si le puedes dar Ok, cabida. claro, claro que sí. Claro, pues lo que te puedo decir en cuanto a las personas que tienen autismo, primero que todo, este es un tema que es transgeneracional, es decir, que este síntoma o este diagnóstico no le pertenece a este niño, sino que viene de familias, heredado del árbol genealógico. Y por lo general tiene que ver con secretos muy sucios y muy guardados en el árbol genealógico, es decir, son temas de los que nadie ha hablado nunca, son temas muy oscuros en la familia, situaciones muy negativas, que todo el mundo las ha negado, que nadie ha querido, que todo el mundo las ha juzgado y que nadie ha querido hablar de esto. Entonces, esos secretos guardados en el árbol, de alguna manera como que se expresan en una persona con autismo. La persona con autismo nos da la oportunidad de que todos los que estamos involucrados en ese entorno familiar de la persona con autismo, empecemos a sacar como del fondo del baúl todo aquello que se ha ocultado tanto y que lo empecemos a sacar sin juicio. Lo que pasa es que entonces estas personas son realmente grandes maestros que vienen con su silencio y con la evasión de la realidad, vienen a mostrarnos expresamente lo que tal vez todo el árbol ha hecho durante mucho tiempo, pero lo han hecho pues sin necesidad de llegar a un autismo. Entonces este autista nos muestra expresamente lo que casi todo el árbol ha hecho durante mucho tiempo. Y pues la solución sería eso, empezar a destapar esos secretos, destaparlos, perdonarlos, agradecerlos, aprender de ellos y no juzgar. Esa sería como una forma de manejarlo. Manimir desde Argentina. ¿Cómo reconocer la herida para no reaccionar ante una situación que la esté tocando? Como poniendo el dedo en la llaga. Gracias. Ok, bueno, eso es muy común de los que tenemos la herida de rechazo, ¿no? Y es que normalmente nos tocan esa herida y reaccionamos a la defensiva, con agresividad, contestamos mal, pegamos un grito, de pronto nos enojamos muchísimo. Y ahí tendríamos que ser muy conscientes. Lo que pasa es que el ego siempre está presente
y el niño herido también está listo ahí para reaccionar. Entonces, digamos que como para evitarlo, habría que tener demasiado nivel de conciencia para estar siempre conectado conmigo, conectado con el momento y también atento a quitarme las gafas del rechazo ante cualquier situación que me exponga, ¿no? Entonces, si yo me estoy exponiendo, que esa es una de las formas de sanar, y es empezar a exponerme, empezar a dar la cara, a interactuar más con la gente, a obligarme a ir a aquellos sitios a los que les huyo por evitar rechazo, a ir a estas reuniones a las que me cuesta ir porque no quiero sentirme rechazado y porque siento que si voy a querer salir corriendo. Entonces, la forma de sanar esa situación desde la acción es exponerme a estos entornos, pero exponerme quitándome las gafas del rechazo y empezando a recibir la información, filtrándola y de alguna manera como autoaceptándome yo. Y al autoaceptarme yo y vestirme de autoaceptación, pues entonces ya voy a poner como una barrera que me va a impedir que lo que yo recibo del entorno yo lo interprete como rechazo, sino simplemente es como una información que yo recibo y que soy yo quien desde mi poder elijo si me la pongo y me la pongo para sentirme mal, o si me la pongo para sanarme, o si me la pongo para sentirme bien, para aprender, para apalancarme, o si simplemente no me la pongo y la dejo a un lado. Y podría inclusive expresamente decirle a aquellas personas que de alguna manera consciente o inconsciente me agreden, yo podría inclusive decir, esto no te lo recibo, porque desde este momento, a partir de ahora, yo voy a elegir qué dejo entrar en mi vida y solo elijo que entre en mi vida aquello que me va a construir y que me va a hacer sentir bien. Y lo que de alguna manera no sea tan positivo para mí, pues también lo puedo tomar para apalancarme o simplemente no lo tomo, lo desecho. Pero sí es un ejercicio de mucha conciencia. Mr. Piscis desde Andorra nos dice: si en un grupo tienes una actitud condescendiente, corres riesgo de ser rechazado por dar sensación de inseguridad. Exactamente. Esa es una de las claves de la herida de rechazo y es que me vuelvo una persona demasiado condescendiente, cedo a todo, como que mis opiniones me las guardo para poder encajar en el grupo, para poder pertenecer a ese grupo, porque de alguna manera siento que si me convierto en lo que quieren de mí, voy a ser más aceptada. Entonces, digamos que esa sería una señal literal de que estoy ante una herida de rechazo y la forma en la que lo puedo empezar a trabajar es empezar a valorar mi opinión y a defenderla y que inicialmente no me importe lo que opinen de mí, porque realmente el principio de esta herida es que yo me acepte. Ese es el primer paso, es mi autoaceptación, inclusive pagando el precio que esto conlleve, porque a veces cuando yo ya decido sanarme, pues mucha gente va a reaccionar y va a decir, tal vez me van a decir que he cambiado mucho porque antes lo aceptaba todo y ahora no acepto. Tal vez me van a decir que he cambiado mucho porque ahora hago valer mi opinión y antes simplemente aceptaba todo lo que los demás decían. Entonces, claro, eso implica pagar un precio y es el precio de respetarme, de ponerme en primer lugar, de valorarme, de reconocerme, de respetarme yo mismo y de alguna manera darme mi lugar. Entonces, inicialmente puede ocasionar que la gente como que de alguna manera me sienta raro y puede que se alejen de mí, pero tengo que ser muy consciente de que eso puede ocurrir y me sirve mucho pensar que para poder ponerme en primer lugar y poder trabajar la autoaceptación debo pagar un precio. Y ese precio puede ser que mucha gente empiece a sentir que yo he cambiado. Pero entonces, entre más fortalezca yo mi autoaceptación, menos me va a importar esos comentarios de que estoy diferente. Nos dice Ana María Valderrama desde Colombia: he identificado que tengo la herida del rechazo y temo que fue desde la concepción que la tengo. Quiero sanarla. ¿Cómo hago para sanarla y conocerme más? Gracias. Bueno, pues entonces el primer paso ya lo hiciste y es reconocer que ya la tienes, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso es empezar a asumir la responsabilidad de estar consciente de cuáles son
las oportunidades que el día a día te da para sanar la herida. Es decir, estar muy conectada contigo, identificando cuáles son esas situaciones de tu día a día que te están haciendo sentirte rechazada, para que tú las hagas consciente y de una hagas el pare y pongas un filtro entre eso que tú sientes como rechazo, para que tú realmente te pares, no en la baldosa de la persona rechazada, sino en la baldosa de la persona que se autoacepta incondicionalmente, y empieza a ver la diferencia entre cómo vería esa situación que antes veías como rechazo, cómo la verías tú para en la baldosa de la autoaceptación. Empieza a hacer ese ejercicio. El otro ejercicio es que si tú identificas tu máscara, empieza a ser totalmente lo opuesto a lo que harías con tu máscara. Es decir, si tú eres una persona que evade, pues entonces empieza a dejar de evadir. Si eres una persona que huye, pues empieza a dejar de huir. Si eres una persona que se autosabotea, pues empieza a querer conocer tu luz sin miedo al resultado. Si eres una persona que no se reconoce, empieza a reconocerte. Yo siempre recomiendo tener un frasquito de autohalagos y escribirte todos los días en ese frasquito un mensaje de autorreconocimiento, y los guardas ahí, y cuando te olvides de quién eres o cuando te estés sintiendo muy rechazada por tu entorno, vas a este frasquito de autohalagos y te lees todo lo que has escrito para ti durante varios días, para que recuerdes cuánto vales y quién eres. Eso te va a ir alimentando esa autoaceptación, ese autorreconocimiento, y cada vez vas a ir activando más ese amor incondicional que te va a hacer indestructible. Entonces, después de que empieces a hacer todos estos ejercicios, van a llegar a decirte cosas que antes ibas a tomar como algo como en contra tuya, como un rechazo literal, y ahora las vas a empezar a ver como algo que está ahí y que tú decides si se pone o no, y si te lo pones para que te haga crecer, o si te lo pones para que te apalanque, o si simplemente lo desechas. Vamos con las últimas preguntas. Tenemos 3-4 minutillos para contestar las dos últimas. Ana Estela Mota, desde México. Soy diabética. ¿Qué debo sanar? Bueno, normalmente cuando hablamos de diabetes tiene que ver con un tema también transgeneracional, de cierta manera, es decir, que viene del árbol genealógico y que tiene que ver con doble casa, doble familia, doble hogar, casa dividida. O sea, ese es como el conflicto base de este síntoma. Es decir, ¿qué quiere decir casa dividida? Que tal vez has sido una persona que has estado sometida a dos hogares, puede ser porque tuviste tu hogar familiar, pero tal vez te tocó irte a vivir a otras casas de otros familiares por alguna circunstancia, y eso te hizo sentir como que no tenías un hogar fijo, o posiblemente porque tenías padres separados y entonces estabas entre semana con tu mamá y los fines de semana con tu papá, entonces estabas en dos casas. O de pronto estabas con tu hogar, con tu familia, con tus padres en tu casa, pero sabías consciente o inconscientemente que tu padre tal vez tenía otro hogar con otra familia alterna, y eso pues te hizo daño, te hizo sentir desvalorizada. Entonces, digamos que tiene mucho que ver con esto. Entonces, si de pronto lo identificas y después nos puedes escribir para aclarar un poco más, sería muy chévere, pero pues por ahí lo puedes ir buscando. Y nos vamos en este caso con la última pregunta de la noche. Nos dice Néstor Jesús Fernández de México. ¿Qué hay de la sobreaceptación? Es decir, un hijo único muy deseado termina o suelen terminar con un ego muy inflado. Es verdad, y digamos que no tiene nada de malo siempre y cuando no te limite. O sea, si una persona es hija única, pues puede tener unas capacidades y unos valores muy grandes, y si tiene un ego sobrevalorado, pues si no lo limita en sus relaciones de pareja, en su relación con el dinero, en su relación con la abundancia, en su relación con la salud y en su relación con la sociedad, pues está bien. Pero si empieza a limitarte, pues entonces en ese caso lo que habría es que bajarle un poquito el volumen, es decir, ser consciente lo primero, ¿no? Lo primero siempre es el acto de conciencia, de saber que tal vez como fue una persona o es una persona con herida de rechazo, posiblemente su manera de sobrevivir a esa herida es el exceso, es la excesiva aceptación, es la excesiva sobrevaloración. Entonces habría que
hacer el acto de conciencia a partir de las limitaciones que esté viviendo y luego de tener ese acto de conciencia, empezar a modular, porque digamos que eso es un extremo, eso es como una línea en la que está la sobrevaloración o la cero valoración, la desvalorización. Entonces la persona tendría que empezar como a bajarle el volumen y empezar a modular, a moverse entre toda la línea, porque pues lo sano es eso, lo sano y lo saludable es que podamos movernos en toda la línea de la valoración, en toda la línea de la aceptación, sin quedarnos en ningún extremo, sino que lo que el empoderamiento nos da es poder viajar por esa línea, ir de un lado al otro, dependiendo de lo que el medio nos pida, dependiendo de lo que nuestras experiencias nos estén pidiendo, y que nosotros seamos los dueños de nuestra vida y los dueños de nuestro nivel de aceptación o valoración, dependiendo del entorno en el que estemos. Entonces, digamos que eso tendría mucho que ver con empoderamiento, un acto de conciencia, identificar si eso me limita y luego empezar a modular, trabajar en la modulación del nivel de aceptación y de valoración. Pues muchísimas gracias, Lina, por esta información. Decir que ha sido vista en países como Perú, Chile, Cuba, España, Colombia, Venezuela, Argentina, Andorra o México. Muchas gracias. Hemos llegado al final de las preguntas y te voy a pedir un apoyo directo para Mindalia. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También, si quieres, puedes hacer un comentario positivo del mismo, compartirlo. Haciéndolo, colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a mucha más gente. Antes de terminar, como es habitual, vamos a dar unos segundos a Lina para que se despida de todos vosotros. Bueno, les deseo una muy buena noche, agradezco su compañía, agradezco todas sus preguntas, las recibí con mucho amor, espero que esta información sea muy valiosa para ustedes y si de pronto tienen algún comentario, pues espero que nos escriban y que nos contacten en nuestras redes sociales. Muchas gracias de nuevo, simplemente antes de terminar, recordaros que podéis hacernos aún, nos podéis hacer más grandes con ese pequeño gesto que es suscribiros a nuestro canal de YouTube para repartir más conciencia por el mundo y como siempre os digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Bueno, parece que no se ha oído, simplemente decía que a todos los que estáis ahí detrás, a todos los que hacéis posible esto, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.